Buenos días, mi nombre es Marcela Vanegas, presidenta de Soprored. Tenemos 10 años de administrar un par de centros infantiles que trabajamos con la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, un programa que nació durante la administración de doña Laura Chinchilla como una joya de los programas sociales de este país, enfocados en la atención de los menores en vulnerabilidad social y apoyo a sus madres para que pudieran trabajar, para que pudieran desarrollarse, para que pudieran incorporarse al mercado laboral. Dentro de esta plataforma de la red de cuido que sirve a todo el país para atender a la niñez, nosotros brindamos servicios de atención y cuido, acompañamiento al menor. Tenemos 4 tiempos de alimentación: el desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda de la tarde. Tenemos un complemento educativo con los chicos que asisten a la escuela, con tareas, con estudio y demás. Dentro de los centros, los chicos reciben una atención integral. Tenemos docentes, tenemos asistentes, tenemos personal calificado para trabajar con ellos y desarrollar habilidades de todo tipo. Bueno, buenos días. Yo soy Adriana Alfaro Rojas y me he encargado de investigar y trabajar un poco en el programa de la Red Nacional de Cuidado durante los últimos años. Inicialmente trabajé dentro de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado cuando el programa inició en el año 2012. Y posteriormente, pues ya a nivel privado, pues he hecho un esfuerzo de trabajo importante con las alternativas de atención infantil y específicamente con Soprored, que es la asociación que ha contratado los servicios profesionales para desarrollar toda la estrategia que nos tiene el día de hoy acá, que es la presentación del proyecto de ley enfocado en fortalecer los principales aspectos que han generado una afectación importante al desarrollo y expansión del programa de la Red Nacional de Cuidado en los últimos 9 años. Entonces, tal y como lo decía Marcela, pues este programa es un programa que inició en el año 2010 y es un programa que ha servido muchísimo para ayudar a familias en condición de pobreza y pobreza extrema a buscar formas de empleo y también fuentes de estudio, de manera que los niños puedan estar en un lugar seguros, en un lugar donde reciben atención integral de calidad. Eso significa que se verifica no solamente el tema del cuidado, sino también el tema del acompañamiento en su desarrollo infantil y también en el tema nutricional. Es importante indicar que se trabaja con base en menús nutricionales, que se desarrolla todo un plan de atención y desarrollo de habilidades motoras y de habilidades sociales, ¿verdad? Para que estos niños puedan eventualmente a futuro pues ser personas que se integren a la sociedad de una forma efectiva y eficiente y pues ayude también de alguna manera a ir disminuyendo la inseguridad social que tenemos el día de hoy en el país, ¿verdad? Que yo creo que no es un secreto para nadie, pues que en los últimos años el tema de la inseguridad social, tema de narcotráfico, temas de homicidios, pues es algo que está a flor de piel, ¿verdad? Y que claramente representa un tema de preocupación para los papás, ¿verdad? ¿Dónde dejan sus hijos? Si están en un ambiente seguro, si dejarlos en su casa o en el entorno de cuidado ordinario, pues más bien, lejos de ayudarlos a estar en un ambiente seguro, representan un peligro. Y estos centros infantiles, pues vienen a buscar o a servir como esa medida de acompañamiento que brinda el Estado, ¿verdad? En ayuda con los centros infantiles privados, aunque existen otras modalidades que ahorita conversamos sobre esas, que pues ayudan precisamente a generar un ambiente seguro de desarrollo del niño para que el papá pueda estar tranquilo o la mamá pueda estar tranquila y se pueda insertar al mercado laboral o al sistema educativo formal. Y de esta manera pues logre generarle mejores condiciones de vida a su familia y logren superar, en el caso actual, pues la línea de pobreza. Y me refiero al caso actual, ¿verdad? Porque precisamente el proyecto de ley tiene bastantes innovaciones, entre las que se destaca la figura del copago, que es un tema que, si bien es cierto, no estamos descubriendo el agua tibia, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí es un tema que creo yo hay que poner sobre la mesa porque en este momento
el programa, pues al contar con recursos finitos, necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento que permitan de manera compartida que la familia pueda también, en la medida de sus posibilidades, asumir el cuidado de la persona menor de edad, asumiendo también las responsabilidades que tienen como padres y madres de familia, y el Estado les ayude en la medida de las posibilidades con el otro porcentaje para que de manera conjunta pues puedan brindarle un ambiente seguro a los niños. Esto para aquellas familias que tengan la posibilidad de hacerlo, sin dejar de lado las familias o las madres que trabajan y tienen niños que están completamente en vulnerabilidad y en pobreza extrema. Las madres y padres con pobreza extrema, ¿verdad? Entendemos que tal vez no tengan el recurso para el copago, pero a fin de llevar el programa a la universalización o a acaparar un poco más de niños para tener más cobertura y menos riesgo social para ellos, incluir esas familias que sí pueden aportar algo para que finalmente el resultado sea más cantidad de niños dentro de las alternativas de cuidado privadas que tienen el grueso de la población que atiende la Red Nacional de Cuidado. Si bien es cierto, como usted lo decía, hay otros agentes, ¿verdad? Otras personas que se involucran, otros involucrados en esto, la población más grande de la Red de Cuidado está en centros privados que tienen una capacidad locativa instalada ya lista, que tienen el personal adecuado para este funcionamiento y que brindan ya al Estado una venta del servicio de manera integral a ese menor con un costo menor que el que le significaría al Estado tener que empezar por construir infraestructura, contratar, engrosar sus planillas y demás para algo que ya existe en el país, una capacidad locativa que está hasta en desuso, porque hay muchos centros con capacidad no están llenos todavía, que tienen bastante capacidad y que pueden prestar ese servicio en bienestar de todos, de los menores, de las familias, de las madres, de las familias en general, inclusive del Estado, porque esto le generaría un ahorro al gobierno, al Estado como tal, de utilizar algo que ya existe, que ya está probado que funciona, que tiene años de brindar ese servicio de calidad, y eso le significa un peso menos, me parece a mí, ¿no cree usted, Adriana? Porque no tiene el gobierno que hacer esa gran inversión en algo que ya existe. Claro, creo que también es importante que la gente sepa, ¿verdad? Que la Red Nacional de Cuidado como tal tiene varias modalidades de atención, ¿verdad? Tenemos los Sensinay, ¿verdad? Que son administrados por el Ministerio de Salud. Están también los famosos CIDAIs, ¿verdad? O centros privados que también reciben subsidio del Patronato Nacional de la Infancia, y en el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿verdad? Que también es un agente que contribuye a girar los beneficios a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, que finalmente, ¿verdad? Pues vienen siendo la contraparte de alguna manera de los centros infantiles privados, ¿verdad? Que, como decía Marcela, pues en este momento constituye un alto porcentaje, si no es que la mayor cantidad de servicios de atención a niños y niñas en condición de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Y yo creo que bajo esta perspectiva y siguiendo en la línea de lo que Marcela nos está comentando, creo yo que es importante también rescatar el tema de que uno también a nivel social pues tiene que hacer un aporte al Estado, ¿verdad? No es posible que el Estado asuma el 100% de todo, ¿verdad? Y en este sentido nosotros no podemos como actores sociales pedirle al Estado que asuma el 100% del costo de atención, ¿verdad? O todo lo que implica el cuidado de un niño o niña. Y de ahí la importancia de los centros infantiles privados, ¿verdad? Porque si bien es cierto, son una empresa privada, ¿verdad? Que obviamente ofrecen un servicio bajo los estrictos parámetros que dicta la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado, finalmente ayudan en un altísimo porcentaje al Estado a poder ampliar la oferta de servicios en virtud de que a nivel nacional la capacidad instalada en este momento pues es materialmente imposible. Los Sensinay, y para nadie es un secreto, ¿verdad? La infraestructura que existe actualmente, si bien es cierto, ha sufrido mejoras, ¿verdad? Aún así el servicio es insuficiente. En la misma línea, pues los servicios del PANI, ¿verdad? Considerando también que los servicios infantiles del PANI, pues obviamente tienen un condicionamiento, ¿verdad? Que son asociaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y que eso también limita un poco la participación de otros actores sociales en esa oferta de servicios, ¿verdad? Entonces los centros infantiles se constituyen como una puerta,
¿verdad? Y una alianza público-privada, creo yo, de la mano con el gobierno para ampliar la oferta de servicios a todas aquellas familias que y lo en requieren. beneficio de una cantidad increíble de personas. Desde los niños que son atendidos, sus madres, sus familias, la sociedad como tal, que permite la inclusión de las mujeres en la parte laboral, que es importantísimo, en la parte de preparación para que estudien, para que brinden mejores oportunidades a sus familias. Muchos de estos niños podrían estar en la casa con la abuelita, con las tías, con los primos, con cualquier persona que se puedan quedar en un entorno que no necesariamente es el mejor para su formación en este momento de su vida, ¿verdad? En esas edades en las que los chicos necesitan estimulación, acompañamiento, cuidado, diferentes disciplinas que los lleven a formarse de manera integral, que es lo que hacemos en las alternativas. Brindar a esos chicos la oportunidad de tener mejores oportunidades. Bueno, y en el caso de aquellas familias que tal vez tienen un entorno social de red de apoyo, ¿verdad? Porque también tenemos el otro escenario, que son aquellas familias, ¿verdad?, que no tienen una red de apoyo familiar y que pues dependen directamente del servicio de cuidado para poder trabajar o insertarse al sistema educativo formal y brindar una mejor condición de vida a su familia, ¿verdad? Para nadie es un secreto que una familia que está en condición de pobreza probablemente viva en condiciones de escasez, ¿verdad? Y por supuesto en un ambiente social bastante peligroso, ¿verdad? En donde la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, ¿verdad? Para nadie es un secreto, creo yo que estos grupos desde tempranas edades reclutan los niños precisamente, ¿verdad? Porque prefieren, en caso de que los detengan, que se acojan a la ley penal juvenil y eventualmente salgan mucho antes de una condenatoria, ¿verdad? Y que se exponen incluso a riesgos sociales, a drogas, a homicidios, ¿verdad? Que se busca con este proyecto, y creo yo eso también es una importancia, ¿verdad? Que no tiene que dejarse de lado, que un niño desde pequeño en un centro infantil, ¿verdad?, independientemente de la modalidad que sea Sensinay, sea PANI, sean centros privados, cuente con las condiciones de desarrollo, ¿verdad?, para que el día de mañana pueda tener un criterio y desee tener una mejor condición de vida de una forma segura, de una forma saludable, va a permitir también que a mediano y largo plazo tengamos una reducción considerable de la delincuencia y de todos estos peligros sociales. Estamos buscando que como sociedad le brindemos con responsabilidad a estos niños la oportunidad de tener un cambio en sus vidas. Que no importa que la condición en la que nacen sea muy humilde, pero que como sociedad irresponsablemente le brindemos el apoyo y las armas necesarias para que pueda salir adelante, para que pueda salirse de esta línea que no es beneficiosa para la sociedad en general y pueda tener un lugar donde se sienta seguro, alimentado, acompañado, y su madre y su familia puedan también tener otro tipo de oportunidades que llevaría como resultado a una mejor sociedad costarricense en general. En general el programa, todo lo que aporta desde cualquier ángulo que usted lo vea, es positivo, es enriquecedor para la sociedad costarricense. Y yo creo que las personas también tienen que ver, ¿verdad?, este programa no como un gasto, sino como una inversión, ¿verdad? A mediano, a largo plazo. Son niños que van a crecer con oportunidades, que van a crecer con posibilidad de proyectarse a nivel técnico, a nivel profesional, ¿verdad?, que van a poder ofrecerle a sus familias a futuro mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, creo yo que la importancia de la Red Nacional de Cuidado trasciende más allá solamente de limitarlo al tema de cuidar al niño para que el papá y la mamá puedan trabajar o el papá y la mamá puedan estudiar, ¿verdad? Sino que tiene una proyección universal de mejoramiento social. Inclusive la empleabilidad. Porque genera una cantidad muy importante de trabajos, desde la persona que cuida el jardín, desde el oficial de seguridad, las asistentes, las docentes, las cocineras, las misceláneas. Es una proyección social para generar empleo, ¿verdad? Esa es una parte de la enorme cadena de beneficios que tiene la Red Nacional de Cuidado. Eso es enorme, sin tomar en consideración lo primero, que es el menor, ¿verdad? Lo más importante es la atención a estos niños y niñas y estas oportunidades y esta posibilidad de salirnos del canasto y de que los chicos sean mejores y que la sociedad en general sea mejor cada vez.
eso con la responsabilidad que todos tenemos, y por eso estamos acá, planteando este proyecto de ley que nos permita tener armas para desarrollar los procesos. A lo largo de estos años, desde que el programa inició, hemos tenido trabas, hemos tenido situaciones que no escapan a la comprensión. ¿Por qué un programa social que genera una cadena de beneficios tan grande, desde lo primero que son los niños, la persona menor de edad, que es el primer beneficiario en todo esto, y la larga cadena que tiene, por qué razón tenemos años de luchar contra el gobierno, contra los encargados de los programas que han venido a hacer menos, han venido a entrabar, han venido a hacer más pequeño un programa que debió de ser más grande cada vez? Cada vez que el gobierno cambió de cabeza, debió venir alguien que apoyara más, Que lo fortaleciera más, que viera la visión a futuro que para el país significa este programa. ¿Cómo es posible que tengamos que luchar contra nosotros mismos para poder continuar trabajando de la manera que lo hemos venido haciendo, y lo hacemos con un recurso limitado? Tenemos una limitación económica en la que tenemos un subsidio del costo real que el menor representa para cada centro infantil. ¿Por qué? Porque cada centro hace un aporte social también, desde este ángulo, un aporte económico, porque lo que se paga por cada menor no es el costo total, es un costo parcial, que no tiene aumento desde hace 9 años. Desde hace 9 años no tiene aumento, y seguimos trabajando igual y seguimos haciéndolo lo mismo, pero tenemos otras situaciones, por ejemplo, los estándares de calidad que nos exigen cosas que están fuera del parámetro de lo que se está pagando por la atención. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Hemos trabajado con uñas y dientes, pero se nos exige y se nos lleva a un límite en el que se vuelve insostenible. ¿Por qué algo que es maravilloso? Porque hemos venido hace 9 años tratando de casi que de eliminarlo, de hacer un cierre técnico de la red de cuidado, cuando lo que necesitamos en realidad es más apoyo, es conseguir financiamiento más, conseguir que los padres se involucren más, el copago, por ejemplo, el apoyo del gobierno, el apoyo de cada uno de los encargados, de Secretaría Técnica, la red de cuidado, de PANI, de IMAS y de todos los involucrados en esto, para que continuemos. No es posible que hayamos tenido esta recesión en el proyecto tan rara que debería haber sido más bien, deberíamos estar mucho más arriba de lo que estamos hoy en día, porque lo que estamos haciendo ahorita es sosteniendo cómo podemos y con lo que podemos. Y lo que necesitamos es más bien que este país universalice la red de cuidado. Es una utopía, yo sé que es muy grande, son muchos niños, pero si todos nos unimos y si todos los esfuerzos, en lugar de estar peleando entre nosotros, atravesándonos ahí las cosas, si trabajamos juntos, si las instituciones se ponen a trabajar juntas, si la comisión consultiva se pone a trabajar y llama a todos los interesados a esto y los pone en una línea de trabajo, avanzamos todos. Dentro de las dificultades que hemos enfrentado nosotros como administradores del programa, hay una cantidad enorme de cosas que se nos salen de control, y que quisiéramos mejorar, y sobre todo por humanizar, ¿verdad? Por humanizar la atención. Tenemos madres que han estado hasta 2 años haciendo trámites en el IMAS para poder ingresar a sus hijos a la Red Nacional de Cuidado, y al final no lo logran. Y no solamente no lo logran, sino que las listas en diciembre pasan a 0. O sea que si usted tramitó durante todo el año y esperó durante todo el año, en enero tiene que volver a hacer esto. Hay una situación que a las personas que están dentro de los escritorios, dentro de las oficinas, se les olvida que las madres que trabajan ganan su sustento diario. Si no asiste a trabajar un día, ese día no devengó salario. Entonces, las madres han venido con una situación horrible en la que tienen que asistir a citas, ir a preguntar otra vez, volver a insistir, para que le digan que ya salió, para que le digan que no se pudo. Cada vez que una mamá es atendida de esta manera o no es atendida, ¿verdad?, crea una falencia económica a su familia, es una afectación a la mamá, ¿verdad? Este año ocurrió algo perturbador, ¿verdad?, donde las madres tuvieron que asistir a Limas a llenar documentos, a no llenar documentos, a hacer firmas, a autorizar cosas. O sea, se hizo un enredo, una situación que fue muy grosera para las madres. O sea, fue una cosa muy grosera. ¿Por qué? Porque ellas tienen que ir a trabajar. Deberíamos de prestar un servicio fluido en donde las mamitas puedan acceder
a todo esto sin tener que dejar de ganar su sustento diario, porque esto afecta directamente a la familia, ¿verdad? Hay que humanizar la atención, humanizar el servicio para que ellas puedan acceder sin verse perjudicadas, ¿verdad? Y humanizar hasta las listas de espera. ¿Cómo es posible que una persona genere durante todo el año un montón de días menos en su trabajo para poder llegar a un objetivo y al final la lista pasa a cero? Sí. ¿Cómo es posible que dentro de las listas de atención de Limas o de cualquier institución se sume a toda persona que llegó a hacer consulta porque llegó a hacer consulta y fue atendida? Y se suma como si hubiera sido ingresado al programa y ni siquiera ha pisado una alternativa, ni siquiera ha entrado una alternativa a un niño. Me parece absolutamente ilógico estar maquillando cifras, estar maquillando cosas cuando la atención real a los menores no se le ha brindado ni un solo día. ¿Cómo puedo sumar esos niños a la lista de niños atendidos si ni siquiera han ido a una alternativa un solo día? No, y no solamente eso, Marce, también el tema de que son listas de espera que duran 1, 2 años y la familia requiriendo el servicio. Vamos a ver, si alguien llega a una institución pública a pedir un servicio de cuidado, llámese IMAS, llámese PANI, llámese Sensinay, lo ideal, ¿verdad? O la responsabilidad que tiene el Estado es de darle una respuesta dentro de los plazos, al menos que la ley establece, ¿verdad? Llámese, no sé, 2 meses, cuando mucho, ¿verdad? Y no tenerlos que hacer pasar por un calvario, ¿verdad? De varios meses hasta lograr eventualmente que se les dé el servicio. Y en muchos casos, cuando ya se les llama para ofrecerles el servicio, tal vez ya esa familia tuvo que haber resuelto, ¿verdad? Por otros medios el cuidado de sus hijos y ya no necesitan el servicio, ¿verdad? Entonces el Estado, desde este punto de vista, de alguna manera no está siendo eficiente y eficaz en la atención de las necesidades de la familia, que finalmente es el fin último tutelado de cada una de estas instituciones y de la existencia del programa mismo, ¿verdad? Nosotros no podemos volver el programa de una forma perversa, como digo yo, ¿verdad? Donde las familias se acercan a la institución porque tienen una necesidad actual, una necesidad que tienen que resolver de manera inmediata o en un corto tiempo y les estemos resolviendo a 1 año o a 2 años. ¿Sabe que es otra cosa que no tiene mucha humanidad en su estructura? Que yo obligue a una madre que yo no sé en qué condición viene de agresión, de vulnerabilidad, a que tenga que trabajar o estudiar ya porque si no, no tiene el beneficio. O si no lo hace en un plazo de 3 meses, le quito el beneficio. Si una madre tiene una situación de agresión, una persona, ni siquiera es una persona tiene una situación de agresión, usted no puede forzarla en 3 meses a que ya haya salido de su situación, de su condición emocional, de su condición económica, resuelva y ya sea otra persona nueva, porque eso violenta a la persona como tal. Estamos tratando de brindar ayuda a mujeres que lo necesitan, pero queremos obligarlas a que se resuelvan en 3 meses y en 3 meses ya sea una nueva persona. Olviden la agresión, olviden la pareja que tienen muchas veces apegos a una pareja en un círculo vicioso de violencia que es difícil de salir de ese círculo vicioso. Pero yo quiero obligar a la persona que en 3 meses tenga que estar resuelta, ¿verdad? Porque si no, o no la ingreso o pierde el beneficio que tiene. Eso es algo completamente inhumano. Estamos trabajando con seres humanos, con personas. No somos robots, no nos manejamos con cuerda. Necesitamos tiempo. O sea, el programa le debe brindar eso a las familias, esa oportunidad a la madre de sanarse. El problema de violencia y agresión que sus hijos también vivieron, ¿verdad? Buscar ayuda psicológica, tal vez en los primeros tiempos no pueda ir a buscar trabajo, porque todavía está en ese círculo vicioso, en ese círculo dañino de violencia, de agresión, de que su parte emocional no ha sido sanada, no ha sido atendida. Eso es humanizar el programa, no obligar a una persona a que tenga que salir a trabajar como sea, porque si no, no come. O sea, tiene que hacerlo, o sea, hay que salir adelante, todos tenemos que hacerlo, pero el principio es darle la mano para que se levante. No jalarlo y tirarlo y luego sacarlo del programa porque no hizo lo que yo le pedí. No es una parte, no es una forma de humanizar el programa. Los centros infantiles nos hemos visto envueltos en un montón de situaciones que reflejan la deshumanización del programa. Hace un tiempo, en el 2022 creo que fue, hubo un receso lluvioso que el Ministerio de Salud ordenó el cierre de los centros educativos por una situación en que la Secretaría Técnica de la Red de Cuidado no actuó, ¿verdad? Como tenía que hacerlo, tal vez probablemente. No se le avisó al Ministerio de Educación que los centros de cuidado son los que brindan alimentación. El programa de la Red de Cuidado tiene una cosa muy importante, que es que los niños tienen dónde comer.
Si usted le cierra los centros a los niños, como le puede cerrar la escuela, entonces, ¿dónde va a comer? Porque tenemos proyecciones diferentes, ¿verdad? La parte educativa propiamente que tienen las instituciones del MEP y nosotros que durante la pandemia, por ejemplo, servimos de soporte al Ministerio de Educación Pública, llenando las guías educativas, brindando la alimentación a los niños, aunque no asistieran a las alternativas presencialmente, se les brindó paquetes de alimentación para cumplir con esa parte. O sea, la parte social, la parte humana del programa es eso, es poder llenar la necesidad que tiene esa familia en la medida que la tenga, no como yo quiera hacerlo. Porque si yo lo que le quiero dar es una cosa que no necesita, o lo que necesita no se lo quiero dar, no estoy cumpliendo con ninguna labor social, no estoy ayudando a la familia. Si hubiéramos cerrado durante toda la pandemia la parte de alimentos a los niños, ¿cómo hubieran hecho las familias que no tenían trabajo, que no recibían salario y que no tenían cómo darle de comer a los chicos? O sea, la función que cumplimos durante esa etapa crítica que vivimos todos fue fundamental. La parte, aparte, bueno, tenemos un apagón educativo, ¿verdad? En el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, nosotros intentamos con las guías, con ayudarlos a estudiar, algunos brindamos clases virtuales, o sea, intentamos aportar a la sociedad en crisis en cada momento que se nos requiere, ¿verdad? Que es una función que deberíamos tener todos, debería ser, ¿verdad? Es algo fundamental, tenemos que ayudarnos entre todos. Si deshumanizamos el programa, como lo hemos venido haciendo, en donde no importa qué está pasando esa familia, qué está pasando esa madre, qué está pasando esa mujer, qué están pasando esos niños, qué están viviendo esos niños. Lo que se debería hacer es unir a las instituciones involucradas para que busquemos soluciones humanas y reales a la familia. Y como decía usted, en tiempo real, Adriana, no es que la familia está en crisis hoy y vamos a hacer una lista de espera de un año a ver cuándo se le atiende a la persona, sí, porque eso no tiene humanidad dentro del programa. Sí. Un programa que eso es lo que necesita. Volver a ser humano, volver a ser humanizado. Y no solo eso, también creo yo que no se puede castigar al menor de edad, ¿verdad? O a ese niño o niña por la condición de desempleo de sus padres, ¿verdad? Que ese es el otro gran tema, ¿verdad? Ahorita estamos enfrentando en los últimos años un problema bastante serio, ¿verdad? Que yo me cuestiono mucho, y es el tema de por qué yo tengo que castigar el acceso a los servicios de red de cuidado a aquellas familias que no tienen empleo, ¿verdad? Cuando históricamente la ley de la red de cuidado, y por eso se creó el programa, ¿verdad? Inicialmente o prioritariamente es para atender a familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Y yo tengo que entender que una familia en condición de pobreza extrema es altamente probable, es una familia que no tiene recursos o que su línea de pobreza está por menos de 150,000 colones o menos en lo que se haya definido la línea de pobreza en ese año, ¿verdad? Lo que podría hacer el programa es incluirle servicios y ayudas a las madres para que puedan empezar un proceso de estudio, de trabajo y demás, pero no castigarla porque no lo tiene. Claro, pero es que, vamos a ver, yo creo que esto es un problema, ¿verdad? Yo entiendo la importancia, y porque la ley así lo establece, de tener como base también de apoyo a la familia, al papá, a la mamá que están desempleados, ¿verdad? Pero no se puede desenfocar el derecho que tiene ese niño o esa niña al acceso de los servicios del Estado. La razón de ser del Estado. Porque un niño no es una extensión de una mamá, no es una extensión de un papá, es un sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho, tanto a nivel nacional como internacional, tiene el derecho de ser protegido de todas las formas posibles, en cuidado, en educación, en nutrición, ¿verdad? Y se castiga de forma disimulada, ¿verdad? El hecho de que ese papá o esa mamá, por diferentes razones, no tengan un empleo en este momento o en los siguientes meses, se les castiga el acceso a un programa que es de ayuda social y de protección infantil por el hecho de que sus papás no tienen una oportunidad de empleo actual que les permita entrar en un programa social del Estado. En este momento tenemos una situación que no se nos había presentado antes, y es que los chicos están ingresando, o los pocos ingresos que se dan, si es que se dan ingresos en este momento, no están incluyendo a los menores mayores de 7 años, que es algo absolutamente increíble, porque si una mamá tiene 2 niños y uno está menor de 7 y el otro está mayor de 7 y recibimos solamente al menor, ¿qué hicimos? ¿Cómo va a ir a trabajar? Si igual le queda un chico mayor de 7 años que no tiene dónde dejarlo. Entonces, ¿dónde está el apoyo a esa madre y dónde está la humanidad del programa
que no incluye a los dos menores. ¿Por qué el menor de 7 años está siendo excluido en ese momento? Bueno, pero es que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que no entiendo yo cuál es la interpretación que se les está dando en este momento, ¿verdad? De priorización de recursos, pero la ley sí establece un rango de priorización de recursos, que son niños de 0 a 13 años, ¿verdad? Cumplidos, inclusive, y de ahí en adelante conforme a las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Y también los en recursos. este caso, si la madre necesita la atención para niños en diferentes edades, ¿cómo hace para ir a trabajar si le reciben unos sí y otros no? Bueno, es que no le está solucionando el problema, No le está ¿verdad? solucionando ningún Y problema. ese es el otro tema, hasta discriminatorio si lo queremos ver. Porque a este niño que estamos catalogando como que está en una familia en condición de pobreza o riesgo social, si requiere el servicio de red de cuidado o si merece el acceso al servicio de red de cuidado, y este otro niño que solamente tiene 2 años más o 3 años más, que Ya está no lo dentro del merece. mismo núcleo familiar, no lo merece. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué Ahí parámetros? está la palabra perversa que usted utilizó antes, porque es increíble que el chico no tenga acceso porque ya es un poco más grande, sin pensar, o sea, las personas que analizan esto desde arriba, de los escritorios, desde las oficinas, que esas edades son las más riesgosas, porque son los chicos que ya se mueven por sí solos y salen de la casa, ya por allá en la esquina le ofrecieron algo, ya lo meten en alguna red de algo. Esos chicos deberían de estar prioritariamente. Bueno, como todos, la verdad es que yo no sé con qué. Pero es que así la norma lo establece, ese es el tema, ¿verdad? Y de ahí mi cuestionamiento, porque si la ley te dice que tienes que proteger niños de 0 a 13 años inclusive, haces una distinción donde la ley no lo distingue, ¿verdad? Hemos pasado procesos en los que ha habido en algún momento, ¿verdad? Han sacado a todos los chicos mayores de 12 años, ¿se acuerda? Que lo vivimos, o sea, vivimos lo que fue tener que decirle a un chico que estaba con nosotros y que algunos centros que tienen MEP y demás se iban a graduar y decirle no puede traer los últimos 3 meses porque ya cumplió años y quedó fuera del programa. Y podía ser marzo, abril, mayo, junio, y queda que fuera si del cumplían programa. 12 años les decían no más. No más. ¿Verdad? ¿Y dónde está el derecho de ese niño de la continuidad del beneficio? Si la ley lo permite, si tiene ya un recurso asignado, ¿por qué se lo quitas? Porque debería ser tan humano el programa que debería permitirse al niño terminar ese año, terminar su curso, terminar lo que están haciendo, o sea, darle esa protección hasta el final, no dejarlo al final completamente desprotegido. Sí, yo creo que el Estado pues ha tratado de ir armando, ¿verdad? El programa con lo que desarmando. Yo diría con que lo que ha tenido en los últimos años, pero le ha faltado. Creo que le debe todavía mucho al país, le debe mucho a la niñez y le debe mucho a todas esas familias que requieren la ayuda del servicio de red de cuidado. Dentro de las situaciones que hemos enfrentado desde hace 9 años para acá, hemos tenido, por ejemplo, la vez del receso lluvioso en el que no se nos pagó, ¿verdad? No se le pagó a las alternativas por los días que el Ministerio de Salud ordenó siempre, aunque hubieran trabajado o no, que hubieran dado limitación o no, y eso entre otras cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta ley ahorita? Tratando de brindar un marco de seguridad a la niñez, a las madres y a las alternativas, a los centros privados para que podamos trabajar cumpliendo los estándares que nos piden, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, dando lo mejor de nosotros, pero también necesitamos darle sustento al programa. Ocupamos que tenga el recurso que se necesita, que las alternativas puedan trabajar con una seguridad jurídica, con un marco legal en el que no es que cada vez que alguien llegue se sienta en la silla, hace lo que se le antoja, sin pensar en qué perjuicio le trae a la niñez, a la atención de esos menores dentro de las alternativas, a los trabajadores, a las trabajadoras y al programa como tal. ¿Qué queremos ahorita con este programa? Dar esa seguridad. Buscar los recursos, el financiamiento, el sustento, un marco que nos lleve a todos a trabajar en un mismo sentido y con una seguridad de que podemos trabajar y brindarle a los niños lo mejor. Lo que necesitamos aquí es cumplir con los requerimientos que los niños necesitan en este momento en todas las áreas. Y eso no permite jugar con ninguna parte, ni con la parte económica, porque es el sustento para todo esto. Si bien hacemos lo mejor con lo poco que tenemos o con lo mucho que tengamos, ¿verdad? Que queremos tratar de tener más y darle un sustento a ese programa, sí necesitamos que cada vez que alguien llegue entienda, ¿verdad?, cuáles son las reglas del juego para que no nos anden para arriba y para abajo y nos tiren y nos suban, porque eso va en detrimento de la calidad de la atención del menor y ocupamos una estabilidad, que el programa se mantenga en una única línea, que no baje de ahí.
esa es la finalidad del proyecto de ley. Hoy estamos acá tratando de sensibilizar a las personas para que entiendan en qué consiste el programa de la red de cuidado y por qué necesitamos esa seguridad jurídica, esa seguridad legal, esa forma de trabajo estable que permita a todos una atención de calidad a los niños. Bueno, y es que precisamente esa es la razón por la cual ASOPRORED, ¿verdad?, con Marcela Venegas y todas las personas que lo integran, ¿verdad?, buscaron esta servidora para tratar de presentar una propuesta que creo yo es una propuesta innovadora, es una propuesta aterrizada, es una propuesta realista, ¿verdad?, que recoge un poco todas estas experiencias. Recoge la realidad. No se desarrolló desde el escritorio de nadie, se desarrolló desde la puerta de entrada de las alternativas que reciben a los niños y que saben cuáles son las necesidades y cuáles son las carencias que tenemos, en qué hemos fallado y en qué vamos bien y en qué debemos continuar en la misma línea. Es la realidad del programa. No salió de la invención de la cabeza de alguien que se le ocurrió que podía ser así. No, y no solo eso, también de las luchas que han tenido que dar, ¿verdad? Porque este es un programa que, aunque tiene ya un marco jurídico, ¿verdad?, y tiene una ley de la República desde el año 2014 y ha sufrido 2 modificaciones parciales en los siguientes años, realmente no ha sido ajeno, ¿verdad?, a tener que sufrir los embates tal vez de los cambios de gobierno, ¿verdad? O el desconocimiento de los jerarcas del mismo programa y de cómo funciona, ¿verdad? Y los centros infantiles, creo yo, han sido uno de los principales afectados, ¿verdad? Entonces, el programa ha sido altamente reconocido, creo yo, es un programa muy exitoso, es un programa que le genera mucho a la sociedad y que merece mucho la pena ser fortalecido, ¿verdad? Entonces, este proyecto de ley parte de ahí, parte del sufrimiento, parte de la lucha, ¿verdad? Y parte de la necesidad tanto de las alternativas de atención infantil, pero principalmente de todos aquellos niños y niñas que están no solamente en una condición de pobreza y pobreza extrema y requieren con carácter de urgente la ayuda del Estado, sino también brindar la posibilidad de que se pueda ir materializando el objetivo principal de la ley, que es la universalización del servicio, ¿verdad? Porque esto no es algo que este proyecto de ley trae como una innovación. Esto es algo que desde el año 2014, cuando se creó la ley 9220, que es la ley de creación de la red de cuidado, se estableció un sistema de cuidado de alcance universal, ¿verdad? Con una visión inicialmente focalizada a pobreza y pobreza extrema, por ser grupos obviamente de atención inmediata, pero que buscaba ir en el principio de progresividad, ¿verdad?, de los derechos, ampliando la oferta de cobertura a más y más niños que también por su cuenta los papás pudieran financiar una parte o la totalidad del servicio. Y creo yo que este tema es un tema que ha sido archivado, por decirlo de alguna manera, o engavetado, ¿verdad?, que no ha salido a colación, que creo yo que podemos con este proyecto de ley empezar, ¿verdad? Y digo empezar porque yo sé que es una tarea titánica, ¿verdad? Es una tarea que requiere liberación de recursos, requiere mucha voluntad política también, ¿verdad? Para ir empezando a establecer las bases de esta figura de copago, ¿verdad? No podemos establecer una liberación de recursos inmediata, ¿verdad?, de manera masiva y que uno quisiera, ¿verdad?, que muchísimos niños y niñas pues puedan ingresar al programa de manera inmediata, pero sí, digamos, genera por lo menos la posibilidad de liberar recursos que no son recursos que se encuentran destinados por ley a pobreza y pobreza extrema, sino que se pueden utilizar como una forma de ir generando, ¿verdad?, nuevas posibilidades para que familias que quieran accesar a los servicios de red de cuidado y que al día de hoy no se les permite precisamente por este tema, ¿verdad?, porque no están en una condición de pobreza y pobreza extrema, pues puedan acceder a los servicios, de manera que haya un tema de corresponsabilidad de cuidado, ¿verdad?, el verdadero tema de corresponsabilidad de cuidado, de manera que la familia, como primera responsable de ese niño o de esa niña, participe activamente en el cuidado y en el financiamiento del cuidado de ese niño o de esa niña, y que también el Estado, por su parte, pues pueda subsidiar el porcentaje que hace falta, ¿verdad? Y también
creo yo, no se puede dejar de lado el tema de las alternativas de atención privada, ¿verdad? O en su defecto, los servicios de PAN y de Sensinay, que son servicios estatales, ¿verdad? Que también hacen su aporte diario al cuidado y desarrollo infantil de este niño, ¿verdad? Porque ciertamente el costo de atención de una persona menor de edad, pues es todo un tema, ¿verdad? Establecer cuáles son las necesidades de ese niño o de esa niña, tiempos de alimentación, cuánto cuesta ese tiempo de alimentación, cuánto cuesta que ese niño esté en un ambiente cuidado, cuánto cuesta que tenga personal capacitado para que lo estén cuidando, ¿verdad? Y para que participen en el tema del desarrollo infantil, cuánto cuesta tener una infraestructura, ¿verdad? Que creo yo es todo un tema, porque no podemos tener los niños a la intemperie o en infraestructuras inadecuadas, ¿verdad? Para eso hay que cumplir con todo un marco normativo y eso también tiene un costo, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta la atención de ese niño y de esa niña para que tenga un servicio de calidad, para poder cumplir con esos estándares de calidad que aprobó la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuidado a finales del año pasado, ¿verdad? Y que lo que se busca es tratar de implementarlos en todas las alternativas de atención infantil, lo cual no está mal, ¿verdad? Pero tenemos que partir de la primera realidad. ¿Y cuál es la primera realidad? El tema de que el subsidio no se actualiza desde el año 2016. Es decir, que tenemos un subsidio que cuesta al día de hoy 130,000 colones por niño o niña, en caso de centros privados, ¿verdad? Y hago la salvedad de que en caso de centros privados, porque los servicios al menos de Sensinay, ¿verdad? Que tienen menos condiciones de servicio, tienen un costo de atención mucho más alto, elevado, sí. Digamos, a manera de ejemplo, yo creo que eso es importante que la gente lo sepa también, en un centro privado con 4 tiempos de alimentación, con personal profesional, ¿verdad? Y un horario ampliado. Un horario ampliado, las ¿verdad? necesidades de la madre. Todo un tema nutricional y de atención infantil, se pagan 130,000 colones por costo de atención por niño por mes. Y en un Sensinay, ¿verdad? Con 3 tiempos de alimentación, con personal no profesional, ¿verdad? Sino personal técnico, y con un horario menor, se pagan en este momento alrededor de 179,000 colones. ¿Verdad? Entonces, es un tema en donde uno empieza también a ver costos de atención, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta realmente el costo de ese niño o de esa niña? Pero bueno, entonces hay que empezar por establecer y definir cuáles son esos criterios de calidad de servicio y cuánto cuesta esa calidad de servicio. Porque yo no creo en la cantidad, yo creo en la calidad. Y creo que este programa nace a partir de la calidad de servicio, pero una calidad real. Porque es indispensable, no que porque estamos atendiendo niños. Eso, pero no que se exija, ¿verdad? Una calidad de servicio con un monto de hace 9 años atrás. Que hace materialmente imposible que se pueda llegar a esos estándares de calidad y que en consecuencia esa calidad de servicio, que es lo que se busca por parte del Estado, pues no se puede dar. Y eso es una realidad. Es que deberíamos de, como instituciones, todos los involucrados, buscar las condiciones que permitan desarrollar esos estándares de calidad que los chicos merecen y que está bien, siempre y cuando podamos cumplirlos, porque exista el recurso material, el recurso económico para poder cumplirlo. O sea, no es un problema el estándar como tal o los estándares que nos quieran implementar. El problema es que necesitamos cómo poderlos cumplir. Necesitamos el chocolate, el cacao para hacer el chocolate, ¿verdad? Necesitamos tener el recurso para poder desarrollar eso y más. Y si todos nos unimos y si todos buscamos esos recursos y buscamos cómo llevar el programa a buen término, como debería ser, a buen puerto, como tiene que ser. Hay una cosa que yo siempre he tenido, ¿verdad?, por acá dando vueltas, y es el hecho de que las mujeres policías de este país no tienen acceso a dejar a sus hijos en las redes de cuidado. Yo creo que son mujeres que deberían poder accesar a los servicios de la red de cuidado. Bueno, y como por la labor que realizan. Muchísimas otras profesiones, ¿verdad? Técnicas también, ¿verdad? Sí, que tal vez en este momento, ¿verdad? Al tener un salario promedio, ¿verdad? Que no están dentro de la línea de pobreza, pues se les complica acceder a estos servicios de cuidado si no es porque ellos tengan que asumir el 100% del costo de atención. Que en realidad el salario promedio, de acuerdo a la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, un salario promedio, el mínimo ronda los 279,000, 280,000 colones este año.
¿verdad? Tampoco es un salario de 300, 400 mil colones, en donde la persona, la familia, tenga que desembolsar 130 mil colones para que su hijo vaya a un centro infantil. Claramente es imposible en este momento, ¿verdad? Y de ahí la necesidad, creo yo, ¿verdad? De este proyecto de ley que busca no solamente establecer y definir, primero, ¿qué debe incluir el costo de atención? ¿Cuánto cuesta ese costo de atención? ¿Cuánto cuesta esa calidad de servicio que merecen esos niños y esas niñas? Sino también, ¿verdad?, que busca liberar recursos que no sean recursos que están limitados a familias en pobreza y pobreza extrema, para abrir la figura de la universalización del servicio y empezar a implementar el tema del copago proporcional de acuerdo a la capacidad de esa familia que requiere el servicio de red de cuidado, sin dejar de lado aquellas familias en condición de pobreza y pobreza extrema que ya de por sí van a contar con la ayuda del Estado, porque tienen los recursos suficientes para ser atendidos en 100%. Dentro de todo lo que hemos pasado en estos años, ¿verdad? La última situación que se nos dio, tenemos unas mesas de trabajo pendientes con Secretaría Técnica, con el gobierno, que no se han realizado, que estamos a la espera, ¿verdad?, de conseguir los instrumentos necesarios, como un estudio de costos actualizado, un estudio de costos que permita empezar a partir de ahí las negociaciones en esa mesa de diálogo. Estamos a la espera, ¿verdad? Si es que en realidad se va a dar, si hay voluntad política y voluntad del gobierno para poder empezar a construir los insumos necesarios y caminar por un sendero que nos lleve a dar la mejor calidad de atención a los menores. Yo creo que este programa y este proyecto de ley merecen la pena ser discutidos y ser analizados a conciencia, ¿verdad? Como les digo, nace de la necesidad, nace de la realidad, ¿verdad? Y también merece un poco de voluntad política, ¿verdad? Y creo que esa es la razón por la cual también estamos acá. Necesitamos la ayuda de los diputados, necesitamos la ayuda de la Presidencia de la República, necesitamos la ayuda de los ministros, de todos los actores sociales, públicos y privados, y de todo el pueblo de Costa Rica. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque yo creo que acá, para que estos programas se puedan mantener y puedan seguir funcionando a lo largo de los años, porque no sabemos el día de mañana si somos nosotros quienes lo vamos a necesitar, todos tenemos que unirnos para lograr sacar adelante un proyecto tan importante.